Vamos a tener una lectura en 1 Corintios capítulo 15. Este es un capítulo que el apóstol Pablo a los cristianos de origen especialmente griego se dirige a ellos, aunque por supuesto también habían judíos cristianos ya, pero el capítulo 15 habla de la resurrección en términos generales. Solamente vamos a leer un fragmento. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 56. Del 50 al 56. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Bien, vamos a orar un momento antes de meditar en la palabra. Señor, ante esta realidad de la muerte, ante esta realidad de la resurrección, queremos, Señor, que tú nos hables en esta mañana muy claramente a nuestro corazón para saber dónde estamos y qué creemos, y ser consecuentes con aquello que creemos. Pedimos, Señor, pues tu dirección, que tu Espíritu Santo nos hable muy directa y claramente a nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, la frontera de la muerte, ese es el título que le he dado a esta reflexión en un día como este de la resurrección. La Biblia habla mucho y frecuentemente de la muerte, no solamente del destino final del hombre aquí en la tierra, sino también de esa línea fina entre la vida y la muerte. David, el David que conocemos, al tener que despedirse de su amigo Jonatán ante las amenazas del rey Saúl, afirmaba con convicción: vive el Señor, decía David, vive el Señor y vive tu alma. Ya sabéis que Saúl estaba ya intentando matar a David, y David dice: vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David estaba viendo que la muerte estaba al acecho. El desdichado Job, en su momento más desesperado, clamaba: clamo a ti, en su oración a Dios, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Se sentía tan mal, Job. Veía la muerte tan cerca. Dice: porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo viviente. La muerte siempre está al acecho. Siempre está al acecho. Nos acecha a todos. La muerte incluso es considerada como culto, ¿verdad? En países como México. En México, donde se celebra la muerte de una manera especial. Hay un culto. Nosotros, cuando estuvimos allá, preguntábamos a la gente, porque veíamos calaveras por todas partes y culto a la muerte, y preguntábamos y nos dijeron: bueno, si esto forma parte de las culturas antiguas y vosotros no lo entenderéis. Es cierto, ahí la muerte es
todavía adorada en muchas culturas y países. Se celebra la muerte en Halloween, ¿verdad? En noviembre. Pero por estas fechas, en la llamada Semana Santa, la muerte está muy presente. En todas las procesiones, en todas las películas, en los comentarios, en las noticias. Es conocida en un pueblo de aquí, de Girona, en Cataluña, en Verges, la danza del amor, la danza de la muerte, donde cada Jueves Santo, a lo mejor lo habéis visto, cada Jueves Santo hay 5 personajes humanos vestidos con calaveras, 2 adultos y 3 niños, y representan, es una tradición que ellos tienen, representan a través mientras suena un tambor, representan la fugacidad de la vida, la temporalidad, el paso inexorable del tiempo y la igualdad ante la muerte. Todos vamos a morir. El autor de Eclesiastés lo define claramente. Dice, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, ante la realidad de la muerte hemos de tener conciencia, precisamente, de que todo es perecedero, de que todo es corruptible, y nos habla de la insignificancia de la vida que tanto valoramos y al final la vida se va. Por eso el apóstol Pablo reconoce que es necesario, lo hemos leído, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto que se deshace se vista de algo que sea incorruptible. Esto mortal, decía Pablo, se vista de inmortalidad. ¿Es necesario? Claro que sí, porque no tendría sentido la vida misma si no hubiera un más allá. Si simplemente todo acabara aquí, como hay quien lo pueda decir, o quizá tú lo puedas pensar, no lo sé, pero es triste pensar de que esto se acaba aquí. Realmente hay mucho más allá después de la vida y después de la muerte hay mucho más. Y en otros momentos ya hemos hablado de la resurrección, hemos hablado de la muerte, pero hoy vamos a centrarnos, al pensar en la muerte, por supuesto, vamos a hablar de fronteras. Hay una fina frontera entre la vida y la muerte, que los científicos muchas veces pues intentan, científicos y gente pensante, quieren descifrar especialmente el significado de la muerte y sobre todo en relación con la conciencia y el más allá. Pero si cruzar esa frontera tan fina, tan sensible e imposible de entender, de cruzar esa frontera de la vida a la muerte, todavía es más complicado, difícil de entender pasar de la muerte a la vida, ¿verdad? Ya nos cuesta, ¿verdad? Que ya nos cuesta entender o discernir lo que implica de pasar de la vida a la muerte, pero pasar de la muerte a la vida todavía es más complicado. Pero eso es lo que precisamente Jesucristo hizo y es lo que estamos celebrando hoy. Y lo celebramos los cristianos verdaderos, lo celebramos todos los días del año, no simplemente un día, una vez al año. Nosotros lo celebramos porque la resurrección es victoria, la resurrección de Jesucristo es victoria precisamente sobre la muerte. Hemos leído también, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora bien,
si la resurrección de Jesús es una victoria, la resurrección de Jesús es una victoria sobre la muerte, su propia muerte ya fue una victoria, y aquí es donde quiero llamar vuestra atención de manera especial. No solamente es una victoria sobre la muerte, sino es una victoria sobre la condenación y la muerte eterna que recaía en toda la humanidad. Esa es la primera gran frontera que Jesucristo tuvo que pasar. Nunca llegaremos a sopesar el sufrimiento, como hemos recordado muy levemente esta mañana, nunca llegaremos a sopesar el sufrimiento durante aquellas 6 horas tremendas en el madero maldito donde estuvo Jesucristo. Y de esas 6 horas, 3 de las cuales fueron una agonía tremenda, solamente pensando en el dolor físico, podríamos decir es terrible. Pero no solamente era el dolor físico, es que Cristo en ese madero maldito estaba cargando el pecado de toda la humanidad, y ese fue el verdadero dolor. Esa fue la primera gran frontera que Jesucristo tuvo que pasar. Fijaos que la única vez cuando leemos esos momentos en los evangelios, la única vez que Cristo no se dirigió al Padre, ¿verdad que muchas veces leemos en los evangelios que Él se dirige al Padre y habla del Padre y cuando ora al Padre? Pero el único momento en el que no se dirige al Padre fue en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podríamos pensar: oh, Dios le ha abandonado. De ninguna manera. El Padre y el Espíritu Santo estaban también en el Gólgota, como no podía ser de otra manera. Pero cuando Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba teniendo plena conciencia de ese sacrificio que representaba cargar el pecado de todos nosotros. Y tenía que abandonar esa parte. Aquí siempre los teólogos debaten entre una cosa y otra, pero él tenía que sufrir el dolor del pecado para que la justicia divina fuera cumplida. Y en esos instantes de su muerte, el cordero que estaba siendo inmolado estaba cargando todo el peso de nuestra culpa. Esa fue la primera gran frontera que Jesucristo tuvo que pasar. Unas horas antes de su crucifixión, Jesús lo dejó claro a sus discípulos. Él les dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga de su vida por sus amigos. Y él lo hizo. Por desgracia, las miles de personas que estos días vemos que se congregan en las procesiones, ¿verdad? Que lo vemos aquí en Cambrils y en cualquier ciudad, por lo menos de España, miles de personas. Qué triste que no se den cuenta, que no vivan algo tan grande como es el amor de Cristo que le llevó a esa cruz. Lloran, cantan, llevan vestidos raros, llevan velas, pero no disfrutan la verdadera razón por la cual Cristo sufrió. Y fue el amor. Ese amor que nos habla el evangelista Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que cruce la frontera de la condenación para tener vida eterna. Esa es la gran primera frontera traspasada por Jesús. Fue en aquel momento de la historia de hace 2000 años donde la justicia y la verdad, la justicia de Dios, la verdad se encontraron, se besaron. Y hoy
te invita a ti, nos invita a nosotros, a que también crucemos esa frontera juntamente con Él, de aceptar su amor y creas a Cristo como tu Salvador personal. La primera frontera tenía que pasarla Cristo por ti y por mí. Pero hubo una segunda frontera, claro. La gran incontestable diferencia del cristianismo, el verdadero cristianismo, frente a cualquier religión, precisamente la gran diferencia es la resurrección de Jesucristo. Ni Mahoma, ni Lao Tse, ni Zaratustra, ni ninguno de los cientos de miles de vírgenes y santos que polulan por todo el mundo, resucitaron. Están muertos. Todos son reliquias. En mi pueblo, donde ahora estamos viviendo, hay la reliquia de un santo. Ni un trozo de hueso, ni un trozo de pie, ni un mechón del cabello de un santo. Eso lo único que nos está diciendo es que están muertos. Solamente Cristo es el que resucitó. Solamente es Cristo, los verdaderos cristianos. Pablo, precisamente, ante las ideas filosóficas y politeístas de los griegos de Corinto, hablando sobre la resurrección, lo dijo claramente: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Hoy estaríamos perdiendo el tiempo. Yo creo que si hoy esto no fuera verdad, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Tú y yo estamos perdiendo la vida, en un sentido. Pero gracias a que es verdad de que Cristo resucitó, nuestra fe, nuestra predicación, nuestras alabanzas, nuestra vida en sí, no es vana. Tiene valor, tiene sentido. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice también Pablo. Primicias de los que durmieron es hecho. Y Cristo cruzó esa otra frontera, no solamente la frontera de satisfacer la justicia divina, sino también la frontera de la muerte a la vida. ¿Y por qué? Porque Él era la vida, es la vida, Jesucristo. Y la muerte no podía retenerlo de ninguna manera. Ahora, viendo esto, la primera frontera, la segunda frontera, ahora aparecen los otros. Los otros. ¿Quiénes son los otros? Aquellos discípulos que le habían seguido desde el principio, desde las mismas orillas del mar de Galilea, por ejemplo, y de otras poblaciones cercanas, aquellos discípulos que le siguieron hasta el Getsemaní, también tuvieron que cruzar sus propias fronteras. Aquellos discípulos, los seguidores, hombres y mujeres, final, tuvieron que cruzar sus propios deseos, sus intereses, sus prioridades, sus negocios, sus relaciones, aquello que era lo más importante. Ellos, para seguir a Jesús, tuvieron que cruzar esas fronteras. Tuvieron que salir de sus ideas y su momento, su espacio de confort para seguir a Jesús. Ese fue el primer paso para ellos. Pero ahora, recordando aquellas escenas, se encuentran con que el maestro ha muerto. El maestro ha muerto, su maestro ha sido asesinado vil y injustamente por la insidia y el engaño por una parte de los religiosos judíos, del sistema religioso. Ahora ellos están, estos que dejaron sus intereses, sus prioridades para seguir a Jesús, ahora están confundidos, ahora están desorientados, ahora se están haciendo preguntas, están recordando los momentos vividos durante 3 años con el Maestro, pero no está, ha muerto.
y no se acuerdan, se preguntarían entre ellos, oye, pero ¿no dijo que al tercer día? Y estaban viviendo un momento confuso. Pero todavía les esperaba cruzar otra frontera. Y era cruzar la frontera de la incredulidad, los discípulos. Todavía ellos habían cruzado otras fronteras, pero ahora les tocaba cruzar la frontera de la incredulidad, porque tenían dudas de si realmente iba a resucitar. Los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran la muerte y resurrección del Señor el viernes por la tarde. Pero también los 4 relatan la resurrección. Por cierto, si tú coges los evangelios, los 4 evangelios, y los juntásemos, e incluso si los pudiéramos poner, que hay alguna versión así, de manera cronológica, veríamos lo importante que es la muerte y la resurrección de Jesucristo en los evangelios, porque ocupan más de una tercera parte. Y los 4 evangelistas lo mencionan de manera bien clara. Pero, por cierto, hablando de la resurrección, lo que sucedió, lo que explican estos evangelistas, lo que explican los evangelios, hablan de lo que sucedió después de la resurrección, no de lo que pasó detrás de aquella piedra que fue removida, esa gran piedra que fue removida. No sabemos cómo fue pasar de la muerte a la vida de Jesús. Lo sabemos, por ejemplo, o tenemos el dato, yo qué sé, de la resurrección de Lázaro o del hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Pero los evangelistas no quisieron, o el Señor o el Espíritu Santo no guió, de explicar ese detalle de lo que ocurrió detrás de la piedra, de la gran piedra. Lo que evidencia de que el Evangelio no pretende ser sensacionalista ni buscar esos detalles morbosos que para algunos serían argumentos fútiles y sin ningún valor. Pero aquellos discípulos, volviendo a ellos, tuvieron que enfrentarse a su propia incredulidad. Pero lo extraordinario de la historia narrada de la resurrección, lo extraordinario es que Dios preparó el camino para que estos discípulos, confundidos, incrédulos, dolidos, para que ellos fueran tocados precisamente a través de la revelación que Dios le dio a unas mujeres. El Señor utilizó a unas mujeres valientes para eso, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? El evangelista Marcos, quiero leer muy rápidamente esa escena. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, los primeros versículos. Marcos, capítulo 16, dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Dice, y ellas, estas mujeres, se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo.
El evangelista Marcos nos presenta a estas mujeres que habían estado con Jesús. Si leyéramos los pasajes anteriores, veríamos cómo ellas habían estado hasta el último momento allá, al pie del Gólgota incluso. Leemos en Marcos el capítulo 15, versículos 40 y 41. Dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquellas mujeres habían estado siguiendo a Jesús durante esos 3 años. Y cuando llegan los problemas, aquellas mujeres están cerca de Jesús. Y cuando Jesús es ahí clavado en la cruz, en el Gólgota, las mujeres están allá. Y cuando esas mujeres ven que, llegada la hora de que es José de Arimatea, coge el cuerpo de Jesús, aquellas mujeres después siguen a Jesús de Arimatea para saber dónde estaba la tumba. Aquellas mujeres valientes, hasta el final, hasta el último momento, querían cuidar de Jesús. Y se acercan a la mañana siguiente, después del día de reposo, después del sábado, que para nosotros es el domingo, ahora, actualmente, el día del Señor, Dominus Day. Ahora esas mujeres están delante de la tumba. Su deseo era tan apasionado de estas mujeres, o quizá su fe tan grande, que no les importaba, aunque sabían, no les importaba encontrarse con una piedra grande que no podían ni remover. Pero ellas estaban allí. Ellas estaban allí. No importaba. Se dispusieron a hacer lo que entendían que debían hacer. Porque el amor por Cristo era así de grande. Su pasión les movía a hacerlo. ¿Cómo extraño yo esta pasión? ¿Cómo extraño yo esta pasión en muchos cristianos? Hacer lo que haya que hacer por amor de Cristo. Estar tan enamorados de Cristo que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta. A renunciar a lo que haga falta. A ser valiente en lo que sea necesario. Cruzar las fronteras que se tengan que cruzar. Cuánto extraño. Salir de las fronteras del confort por amor a Cristo. De tal manera que ese amor de Cristo me conmueve a no quedarme en casa lamentándolo o justificando su muerte. Sí, es cierto, hay una lucha permanente que tenemos contra el pecado que todavía nos está asediando, que nos está molestando, está ahí presente, ¿verdad? Pero que el amor a Cristo y por Cristo nos lleve a cruzar las fronteras necesarias para servirle a Él. Aquellas mujeres llegan a la tumba y al llegar a la tumba resulta que no aparecen los soldados. Sabes que por el Evangelio de Mateo nos habla de que pusieron ahí unos soldados porque tenían miedo de que los discípulos lo secuestraran el cuerpo. Pero cuando llegan las mujeres ya ni siquiera están los soldados. Y lo que se encuentran, aunque ellas estaban pensando, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Se encuentran que la roca está movida. Y lo que ven, al ver la tumba abierta, ¿qué hicieron? No se quedaron fuera. Es un pequeño detalle. No se quedaron fuera. Ellas entraron. Este detalle para mí es muy importante. Ellas entraron. Podrían haber salido ya corriendo. Podrían haber seguido yendo hasta donde estaban los discípulos y decirles, mira, hemos visto que la tumba, no nos atrevemos a entrar. No. Ellas entraron. Por lo menos, si no todas, algunas, como María Magdalena. No entraron para saber
lo que había sucedido. Ellos entraron, o ella entró, no sabemos, una o dos, las que se fueran, pero entraron y se encontraron con este ángel que Dios envió. Si no hubieran entrado, no habrían sido informadas de la resurrección de Jesús. Y no habrían tenido esa experiencia con un ser sobrenatural, como era un ángel que Dios había enviado. Piensa por un momento. Si tú no traspasas la puerta de la verdad, si no traspasas la puerta hacia lo sobrenatural, hacia lo revelado en las Sagradas Escrituras, te quedas en la ignorancia, te quedas en las dudas o te quedas simplemente con la resignación o con la indiferencia. Pero cruzar el umbral de la revelación divina, entrar en la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra, trae luz a nuestra vida, trae significado. Podemos entender bastante de lo que Dios tiene y quiere para mi vida. Realmente Jesús no necesitó que la puerta, esa piedra, se moviera. Ya sabéis, como Jesús después se aparece a los discípulos y en su cuerpo glorificado pasaba las paredes y se movía, no sabemos cómo ni cuándo, pero no necesitó Jesús que aquella piedra se moviera para que él saliera por la puerta. Aquella tumba abierta, aquella piedra removida, tenía un significado muy especial, que las mujeres entraran. Y luego, más adelante, entró también Pedro y a lo mejor algún otro discípulo para comprobar que realmente la piedra removida, la tumba vacía, era el testimonio de la resurrección de Cristo. Y eso tiene fuerza y significado también para nuestras vidas. Las palabras de aquel ángel a las mujeres: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. En otro evangelio dice aquellas palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esas palabras fueron el punto de inflexión para ellas, pero fue el punto de inflexión también para las siguientes apariciones de Jesucristo, que el apóstol Pablo lo resume de manera bien sencilla, pero magistral y testimonial. Y acabamos con estas palabras. El apóstol Pablo, dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, cosa que hemos estado recordando esta mañana. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso hemos de conocer las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, Simón Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Pablo se autodefine como un abortivo, como el último al que se le apareció. ¡Qué privilegio! Eso transformó su vida, conocemos bien, gracias a esa revelación de Cristo en la vida de Pablo, aquel Saulo que perseguía a la iglesia. Gracias a eso tenemos más de una tercera parte del Nuevo Testamento escrito por él. Y Dios lo usó para llevar el Evangelio por muchos rincones del arco mediterráneo. Así que la frontera de la muerte que Cristo tuvo que traspasar es también nuestra frontera. Nosotros también tenemos que traspasar fronteras. Fronteras para servirle.
fronteras para amarle, para llevar a cabo la obra que ha dejado en nuestras manos. Fronteras quizá para que empieces a relacionarte con el Señor de una manera distinta y cruzar el umbral, entrar en la oscuridad para que Él te revele, entrar en la intimidad para que Él se te revele de una manera personal. La resurrección de Cristo es más que simplemente un memorial, por supuesto. Para nosotros, para el cristiano verdadero, la resurrección de Cristo es vida, pero también es compromiso. Y por eso estamos aquí en esta hora. Y gracias al Señor porque podemos formar parte de una familia de la fe. No importa en Lituania o donde sea, pero podemos formar parte de ese cuerpo precioso de Cristo que es su Iglesia. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?